interna, la del PAN, para renovar a su dirigencia. ¿Renovar o recuperar el partido? Ese parece ser el dilema que plantean los dos candidatos, pero hasta ahora no se sabe o no han dicho bien a bien cómo. De eso vamos a hablar en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos y venimos a tener nuestro debate de hoy con un representante de cada uno de los dos candidatos, de cada uno de los dos contendientes por la dirigencia del PAN. El PAN enfrenta una intensa campaña para renovar su dirigencia tras los malos resultados de la elección anterior, en la que abundan acusaciones de subordinación al gobierno federal y descalificaciones como la demagogia entre los dos contendientes, entre Ricardo Anaya y Javier Corral. En el único debate entre ellos, Anaya acusó a Corral de tener un discurso demagógico y pretender dividir al PAN con su campaña de llamado a la rebelión de las bases, a la que el senador apela porque dice que hay una cargada clientelar a favor de su contrincante. Por su parte, Corral acusó a Anaya y a lo que denomina el consorcio, el grupo cercano al expresidente del PAN, Gustavo Madero, de pactar con Peña Nieto las reformas del Pacto por México, la mayoría de ellas votadas por él y por su partido en el Senado. En efecto, los peores resultados electorales del PAN en los últimos 25 años dejaron un ambiente de crisis que llevó incluso a adelantar la renovación de la dirigencia, con dos propuestas que resumen su situación interna. El PAN necesita recuperar sus principios y convertirse en verdadera oposición, dice Corral. Mientras tanto, que Anaya ofrece una regeneración sin rupturas ante problemas como el de la corrupción de los moches en el Congreso. Posiciones. Número 1. El expresidente del PAN dijo al iniciar el debate que vengo mucho más a proponer que a oponer, pero desde ahora te digo con claridad que no voy a permitir que sigas insultando la inteligencia y sigas agrediendo a los miles de militantes que me apoyan para ser presidente con tu discurso maniqueo de ángeles y demonios, donde los buenos que te apoyan y el resto es la gran mayoría que están contra ti. Número 2. Corral por su lado se burló de la juventud de su contrincante, lo que este joven no sabe porque es muy joven, dijo, Anaya se ha hinchado las manos de aplaudirle a Peña Nieto, agregó. Número 3. El presidente del PAN, Gustavo Madero, declaró que he tenido el gran honor de presidir el PAN después de la primera elección directa por militancia y asumo plenamente los resultados, las fallas, los logros, las omisiones, los avances y retrocesos que hemos tenido en este periodo, incluyendo los saldos de esta elección. Arrancamos con opiniones encontradas. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros para discutir sobre el proceso interno para la renovación de la dirigencia del PAN, el senador Juan Carlos Romero Hicks y Juan Pablo Adame, el diputado Juan Pablo Adame. Ambos están adscritos a las campañas de los dos contendientes, Ricardo Anaya y Javier Corral, por la presidencia del partido. Muchas gracias por venir, senador. Pepe, buenas noches. Muchas Juan gracias. Pablo, buenas noches. Muchas gracias a los dos. Y si quieren arrancamos, hoy hay un artículo que me llamó la atención del expresidente del PAN, Germán Martínez, en el que, en efecto, ha habido importantes, fuertes acusaciones, descalificaciones entre los candidatos, pero hay una que me llama la atención, y es acusa al otro de subordinarse o de perder la oposición que el PAN había venido haciendo por relacionarse con Peña Nieto, con el gobierno federal, mientras el otro le dice que está demasiado cerca o parecido a López Obrador. ¿Hasta dónde parece que el PAN, parte de la crisis que tiene, es de identidad, como si hubieran perdido un poco el rostro o el perfil después de salir del gobierno tras 12 años en el poder? En Acción Nacional, las competencias internas se hacen en esfera de cristal. El PRI hoy prácticamente ya anunció quién es su candidato y todavía no emite la convocatoria. En el caso nuestro es una fiesta democrática y esa es la intención. Y dudo que vaya a haber interna, ¿eh? Es improbable. No creo que vaya a haber, creo que va a ser un candidato la unida. vocación de Acción Nacional, tanto el interno como el externo, es la democracia. Y eso es importante subrayarlo. Hay que recordar... Pero estarían reflejando la falta digamos, la pérdida de identidad con esa clase de acusaciones entre los dos equipos. En el PAN hay deliberación interna y externa y hay libertad. Y de repente, como toda competencia, pues hay pasiones que se desbordan. Empecemos por el diagnóstico. El partido que despliega elecciones democráticas es el nuestro. Sin duda hay espacios para mejorar, hay imperfecciones de carácter humano.
Y en este momento, Acción Nacional, en opinión de algunos de nosotros, tiene 3 problemas. Uno, el alma. La doctrina no la estamos desplegando a plenitud. Quien no vive como piensa, acaba pensando como vive, principio de Pascal, y tenemos que ser más congruentes. Segundo, el cuerpo. Tenemos que revisar el padrón, la militancia efectiva, los métodos de decisión y de selección de candidatos, la relación del partido con el gobierno. Hay prácticas éticas que nos han dejado en entredicho. Corrupción, que tenemos que erradicar. Y también tenemos que formar mayores cuadros. Y tercero, la mirada ciudadana. Es alma, cuerpo y ciudadanía. La fuerza del PAN no somos los militantes, somos los ciudadanos. Y muchos de nosotros entramos a Acción Nacional por ideales, y en el paso reciente tenemos que reconocer que tenemos que hacer una revisión intensa. Tenemos la elección en una convocatoria de 30 días, que no es fácil asistir a 32 entidades federativas, claro, y el lunes 17, después de la elección, el reto va a ser la unidad. Esa la voy a dejar para después, cómo van a luego recuperarla, pero voy contigo, Juan Pablo. Tú estás en el equipo de Ricardo Anaya, y la verdad es que el diagnóstico del senador es fuerte, es tan mal del cuerpo, es tan mal del alma. Hay problemas, digamos, de forma de vida, de pérdida de principios, de no vivir conforme a la doctrina. ¿Qué compartes y qué no de este diagnóstico? El diagnóstico me parece que es muy claro, y lo hemos debatido durante mucho tiempo los panistas. En el diagnóstico coincidimos. El partido tiene que regenerarse. La propia regeneración implica aceptar que algo está mal, y lo que no está mal tiene que identificarse de manera rápida para poder actuar. Nosotros hemos dicho durante todo el proceso de la campaña que es cierto que se tiene que identificar cuáles son las fallas en el padrón, para inmediatamente, en un convenio con Transparencia Mexicana, poder hacer un esfuerzo para poder modificar el padrón, para poder tener muy claro si hubo afiliaciones masivas, pues poder denunciarlas. Yo creo que, dándote este ejemplo del padrón, te estoy diciendo que hay un esfuerzo, y habrá un esfuerzo serio, profesional, para poder corregir, en este caso, el diagnóstico que menciona Juan Carlos, que compartimos, que es el problema del cuerpo, ¿no? Que es nuestro padrón, que desgraciadamente, y hay que decirlo, si tenemos estos problemas dentro del padrón, es por muchos vicios que se han generado al interior de la vida interna del partido, pero también por una reforma de estatutos que de hecho dio como propuesta el senador Javier Corral, en donde dijo, bueno, el voto de la militancia, y que se abriera el voto de la militancia, pero en esa apertura total, pues falta poner ciertos controles. No es solo una propuesta que se diga vagamente, sino que se tengan identificados cuáles son los procesos para que este voto, esta participación de la militancia sea de manera ordenada, como queremos que sea en el partido. A ver, respecto del alma, trato de seguir la misma lógica, Juan Carlos, y es, a ver, el Pacto por México. Este fue un tema que al PRD lo dividió y generó incluso fricciones que acabaron hasta en escisiones. No es la única causa, evidentemente. ¿Cómo y de qué forma valorar la participación del PAN en el Pacto por México, la dirección que impulsó Madero, al mismo tiempo que hay una tradición que viene desde los 90, como señala Germán Martínez en su artículo de hoy, que en efecto Castillo Peraza, el mismo Felipe Calderón, en fin, la dirigencia de los 90 fue lo que allanó la transición y la llegada de Fox, digamos el pactismo y la negociación. ¿Cuál es la diferencia y cuáles las similitudes? El reto es ser una oposición constructiva. Veamos los tiempos. 1 de diciembre del 2012 asume el presidente Peña, sábado. Domingo 2 de diciembre se anuncia el Pacto por México. Así y de ahí se traza una hoja de ruta de acumulaciones pendientes, que mezquinamente los partidos fuera del PAN nos obstruyeron durante 12 años, y en los que había coincidencia, 95 retos en 5 grandes ejes. Para el PAN no fue fácil, porque teníamos la disyuntiva de ver el interés superior del país o mezquinamente seguir lo que el mal ejemplo nos había dado en los últimos 12 años.
El reto del Pacto por México, y fue una hoja de ruta, es cómo se desdobla. Porque en esencia no hay actor importante en el país que pudiera decir que no eran los temas fundamentales del país, y en eso debemos de ser una oposición constructiva. Lo que algunos de nosotros creemos es que el señor presidente Madero se plegó más de la cuenta y que aparecían mucho en los discursos y en los acontecimientos, y el gobierno ha sido contradictorio del dicho al hecho. Por ejemplo, en la reforma educativa, o sea, en la reforma educativa nosotros le incluimos varias cosas: el derecho a una educación de calidad que no venía, la mayor participación de padres de familia y de maestros en contenidos educativos, la evaluación obligatoria con consecuencias, un sistema nacional de evaluación, entre otros, y no lo han venido aplicando. Y entonces pareciera que el partido es cómplice de situaciones de omisión. ¿Pero coincidirías con Corral en que se volvió el PAN un aplaudidor de Peña? En algunos momentos dimos esa impresión. Entonces el reto es cuál es la agenda de país y hacia dónde vamos a caminar. ¿Eso es lo que desde tu punto de vista habría llevado a tener los peores resultados en 25 años, los resultados electorales en la última elección, Juan Pablo? Yo no creo eso. Yo creo que el PAN tuvo una participación seria y responsable en el Pacto por México. El senador Romero Hicks estuvo a cargo de la parte educativa desde el Senado de la República. Tu servidor estuvo en la reforma de telecomunicaciones y ambos participamos con ese ánimo constructivo del que él está hablando. Sin embargo, creo que al Pacto por México hay que identificarlo en su tiempo y en su momento. Mientras estuvo el pacto, mientras logró estas reformas, fue valioso, y la participación del PAN ahí fue fundamental. Si el PAN no hubiera participado, esto no hubiera funcionado y el país no tendría estas reformas que son tan valiosas para el país, pero que van a tener sus frutos en los años. Yo creo que hay que identificar, después del Pacto por México, el proceso que se tuvo para las elecciones del 2015, y entonces sí poder hacer una evaluación desde lo local a lo federal. El partido sufrió un proceso, insisto, de transformación desde sus estatutos. Por lo tanto, la vida del partido se tiene que también leer, analizar respecto a esa reforma de estatutos. ¿Dirías que hace bien Anaya en salir a defenderlo? En salir a defender esas reformas. Las reformas, por supuesto que sí, porque además las votamos. Sería incongruente en este momento decir no estábamos a favor del Pacto por México, no estamos a favor de esas reformas, cuando nosotros construimos las reformas. Las reformas son buenas para el país, y eso es algo que nosotros tenemos que identificar y que defender, así como tenemos que defender a nuestros gobiernos panistas, porque ahora a algunos se les hace muy fácil agarrar y criticar lo que se hizo dentro de los gobiernos panistas, cuando el ciudadano allá afuera nos ve, y hoy, a 3 años del gobierno de Peña Nieto, pues se identifica y dice, con el PAN estábamos mucho mejor. Estamos hablando sobre el proceso interno para la renovación de la dirigencia del PAN con el senador Romero Hicks y con el diputado Adame. Ambos están con cada uno de los contrincantes del PAN. Y me quedé acá con el senador Romero Hicks, y era los candidatos. Quizá de las cosas que más le han criticado a Corral es que se haya metido o haya tratado, digamos, de descalificar a Anaya por su juventud, cuando eso no es un valor, digamos, estimable, y al contrario, para muchos sí puede simbolizar, digamos, la renovación de entrada generacional que el PAN estaría necesitando. Voy a diferenciar entre antigüedad y experiencia. Okay. Antigüedad es cuánto tiempo llevas en un lugar, experiencia es qué has hecho y qué has contribuido. Yo lo digo respetuosamente y estoy con la eminente dignidad de la persona humana. ¿A quién imaginamos negociando con Manlio o Beltrones? ¿A Anaya o a Corral? Y los perfiles que cada uno tiene. Porque lo que necesitamos en esto es ver el interés superior del país. Por ejemplo, parte de la pregunta anterior tiene que ver con el Pacto por México. Hay la noción de que los 12 años del PAN fueron borrados, y creo que ese es un error. En esos 12 años, a partir de eso, hay primero separación de poderes, segundo respeto de soberanías estatales y de ayuntamientos municipales, tercero el acceso a la información, cuarto el manejo independiente de la política monetaria del Banco de México, la autonomía del INEGI, el despliegue más visible en derechos humanos, el seguro popular, que es probablemente
la política social Ahora, más considerable. Ahora, curiosamente... Y con todo respeto, a partir del Pacto por México, como que hay una omisión y se dice lo anterior no existía. Creo que hay que ver la película completa. Esas son cosas que en efecto aportó esos 12 años, pero curiosamente también hay un elemento que quizá fue decisivo en la pérdida de la presidencia de Calderón, que fue la guerra contra el narcotráfico. Y en eso ninguno de los dos candidatos está haciendo un planteamiento distinto, ¿sí? Ni Corral ni Anaya están teniendo ningún planteamiento diferente respecto de lo que el PAN posiblemente lo llevó a perder la presidencia. ¿Cómo ves? Cuando nosotros analizamos los 12 años más estos 3 años del presidente Peña Nieto, tenemos que estudiar muy bien cuál ha sido la postura del PAN. Y yo creo que aquí, insisto, una es defender lo que hicimos durante 12 años, defender nuestra postura en el Pacto por México y tercero, proyectar hacia el futuro. Y proyectar hacia el futuro implica ver la elección del 2018 precisamente no cometiendo quizá esos errores de nuestra elección interna que fue francamente un espectáculo que dimos ante la ciudadanía, que si bien fue una elección democrática, pero también nos dividió y estuvo muy cerca de la elección presidencial. Entonces, proyectar hacia el futuro implica tener un proceso de dirigencia desde ya, en el cual se tenga en la mira las elecciones del 2016, pero se corra también ya una propuesta de país del 2018 al 2024. Y me parece que en eso, entonces sí, todo lo que trabajamos durante 12 años como gobierno, estos 6 años como oposición, nos puede ayudar a identificar qué es y cuál va a ser la propuesta en seguridad pública que podamos tener para este país, con una elección muy cuidada hacia el interior, respetando cada espacio, teniendo un PAN de contrapesos, aceptando todos los talentos que hay y tener un PAN unificado. Yo creo que esa es la labor. ¿Tienen ese planteamiento hacia adelante, Juan Carlos? Sin duda. En la propuesta de Javier Corral hay primero temas de democracia interna. Por ejemplo, la revisión del padrón. El año pasado, en mayo, el padrón era de 217,000, hoy es de 477,000. 219,000 a 477, creció 117% el padrón. Hay que revisarlo, o sea, no es posible. Por otro lado, nosotros quisiéramos un padrón verificado, por ejemplo, por el INE. Por el INE. Hay personas que están en el padrón nuestro, que en la revisión que hemos tenido recientemente, no solamente son militantes del PAN, hay militantes de otros partidos políticos, habrá que revisarlo. O sea, el cuerpo, digamos, se perredizó, para utilizar una frase... Se hizo populista, la onda grupera nos ha colonizado. Entonces hay intereses de grupo y hay que reconocerlo. Pasamos de los ideales a los intereses. Cuando en política la motivación es el poder y el dinero, estamos fuera de la brújula. En política, y ese es el origen del PAN, y es lo que queremos recuperar en esta búsqueda, es ser escuela de democracia, ser instrumento de ciudadanía. También la propuesta de Javier en democracia tiene que ver con que aspiremos a lo que hacen otros partidos, las elecciones primarias de la sociedad. La fuerza del PAN no es el panismo, es la sociedad. El principio de subsidiariedad es tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. A mí me gustaría ver que el día de mañana la sociedad opinara sobre los candidatos del PAN y no solamente que fuera una caja negra en la parte interna. Por otro lado, el tema de seguridad tiene un fondo que es el tema de la corrupción y su hermana gemela, la impunidad. La impunidad. Hoy tenemos un sistema político corrupto y corruptor, en donde hemos tenido problemas graves en los diferentes partidos políticos y necesitamos poner el foco de atención en todo esto. Entonces tenemos el tema del padrón interno y tenemos el tema de la corrupción, donde hay que tomar nota y hacer las correcciones necesarias. Y la corrupción, evidentemente que es parte de la explicación del tema de inseguridad que tenemos. Y eso me llama la atención porque, a ver, digamos que un asunto que era muy identificable con el PAN era, digamos, la propuesta moral, la parte de la doctrina, los principios. Y durante el debate la verdad es que vimos pocos planteamientos, por ejemplo, con temas como el de los moches. Bueno, tal lo identificamos nosotros como un problema, que el propio candidato en la propuesta está que el Sistema Nacional Anticorrupción que nosotros votamos en diputados y en senadores, se pueda llevar también al propio partido. O sea, que tengamos un esquema
un programa para que eso que exigimos al exterior, que le estamos exigiendo al gobierno, pues también se pueda solucionar adentro. Porque si no aceptamos ahí sí que tenemos corrupción dentro de nuestro partido, entonces estamos ciegos. O sea, tenemos un problema de corrupción, tenemos un problema de padrón inflado y tenemos un problema también de identidad y de propia formación de nuevos cuadros. Entonces, sobre estos tres temas está la propuesta, ¿no? La limpieza del padrón, también el Sistema Nacional Anticorrupción panista, por llamarlo de alguna manera, y segundo, mejorar la imagen del partido, entrar a las universidades, ir con los jóvenes con las nuevas tecnologías. Hay una propuesta también ahí muy clara y me parece que en el diagnóstico coincidimos. ¿Por qué? Tan es así que coincidimos que este esquema en donde identificamos al PRI corrupto y corruptor, como lo acaba de mencionar el senador Juan Carlos, pues lo ha dicho el propio candidato Anaya en todos los foros, lo ha dicho en el debate y es algo que tenemos que también identificar muy bien nuestra posición como oposición. Voy cerrando hacia el final del programa y, a ver, resumiendo, Corral ha hablado de recuperar los principios del partido para recuperar el partido, perdón, la tautología, y Anaya ha hablado de regeneración. ¿Cuál es la diferencia? Explíquenoslas entre regenerar y recuperar. En el fondo creo que estamos hablando de lo mismo. Creo que aprovechando que el voto es libre y es secreto, y que sí tenemos una estructura corporativa y esta situación de grupos que están de alguna manera haciendo influencia, es muy importante que cada panista en ese minuto de reflexión sepa que está eligiendo a la persona que quiere que lo encabece. Nosotros creemos que es Javier, porque Javier ha sido un paladín en temas de acceso a la información, en temas de comunicaciones, en aspectos muy significativos, y ha sido un paladín de todas estas cosas, y sin demeritar a la otra persona, nosotros creemos que los logros que él pueda tener y la experiencia política tiene una mayor riqueza para poder dialogar y para poder negociar. Ya el panista que haga su propio juicio de valor. Porque nosotros creemos, al igual que Gómez Morín, que podrá haber controversia de inteligencias, más no de sucesión de corazones. Y el reto de todo esto va a ser mantener la unidad con un proyecto que tenga una viabilidad a futuro. Es una pena que teniendo un gobierno federal en el Ejecutivo con tantos problemas de popularidad que todos padecemos, no hayamos podido aprovechar para tener una mejor elección ante la sociedad. Resultados electorales. El hecho es que en este momento no merecemos ese grado de confianza en la ciudadanía y tenemos que ser muy exigentes y preguntarnos qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer. Y creemos que tiene que haber ese tipo de liderazgo que tenga visión, que tenga congruencia, que tenga experiencia y que tenga propuesta. Me estoy yendo. Corral paladín de los temas que ha impulsado. ¿Están de acuerdo? De ninguna manera. No creo que sea el paladín dentro del Partido de Acción Nacional. Yo creo que todos tenemos un talento que podemos colaborar y lo que nosotros hacemos como campaña es buscar a todos los panistas e incluso con la campaña de Javier Corral con su equipo, el poder tender la mano, el que tenemos que salir unidos después de este proceso, que el diagnóstico está muy claro para los dos equipos y más bien hay que sumar cada uno en su talento para poder ganar la presidencia del 2018, para darle identidad al partido y para poder hacer el mejor partido de México para los ciudadanos. Ya me tengo que ir, pero si ven, por ejemplo, a Corral, por ejemplo, si perdiera trabajando con Anaya o en un cargo en el partido, La agenda es México y es el partido. Exactamente. Y tenemos que sumar y multiplicar. La cadena es tan fuerte como les damos más débil. Y ahí implica la voluntad de todos. Gracias a los dos. Muchas gracias al senador Romero Hicks. Muchas gracias al diputado Juan Pablo Adame. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí próximo viernes 7:30 desde la esquina de la información. Mientras tanto, pásenlo muy bien.